pantalla me dicen si se ve bien o si le hago. Es que el documento que hice lo tengo en vertical, entonces me dicen si se ve bien ahí o si se ve muy pequeño. Sí, sí, mira. Entonces, solo antes de empezar, los conceptos relacionados. Em, Esto es algo de lo que ya les había mencionado ayer. Para empezar, la presión es el esfuerzo de un fluido, y aquí está la ecuación, la que han visto en otros cursos. Y lo que les mencioné, de que en las tablas de vapor se utiliza la presión absoluta, tanto en cualquier sistema. Entonces, si en algún problema de termodinámica de acá les llega a salir presión manométrica de tanto, ustedes le tienen que sumar la presión atmosférica, que era la de 101.325 kilopascales. Ahora bien, esto de acá, esta parte, solo es para que se les haga más fácil verlo, digamos, que la presión absoluta es la presión manométrica, o la que es medida más bien en un equipo, en un objeto. En este caso les puse el ejemplo del globo, ¿no? Pero se puede medir, pero no es tan grande la presión manométrica de un globo. Entonces, solo es eso, la presión manométrica más la presión atmosférica. Y lo que les dije también, que sucede lo mismo con las llantas de los carros. Se miden presiones manométricas acá porque, como se trabaja con equipos, es decir, los equipos que se manejan en el ciclo Rankine son las calderas, turbinas, condensadores y bombas. Pero la bomba no se analiza tanto desde la parte eléctrica o mecánica, sino que solo en cuanto a las entalpías, es decir, la transferencia de calor, y las entropías, la pérdida de calor, de energía, perdón. Entonces, acá la transferencia de calor, tenemos tres formas de transferencia de calor. Eh, la conducción, que es la transferencia por contacto. Acá vemos que es el calor siendo transferido a través del mango del cazo o del sartén. La convección, que es la transferencia a través de un fluido, no necesariamente agua, ¿sí? En este caso, el calor que tenemos acá está siendo transferido a través del agua. Entonces viene el calor hacia acá. Y también está siendo transferido por fuera del agua. Es decir, todo lo que tenemos acá, el fluido es el aire. Entonces, también se transfiere el calor sobre la superficie del agua. Y la de radiación, que es la que se transfiere por ondas electromagnéticas. En este caso es el calor emitido por el, por el fuego. Ahora acá tenemos las propiedades termodinámicas, que si no mal recuerdo, creo que ya habían empezado a ver algo con el ingeniero. Y va, entonces imagínense un cubo, el que está acá, y este cubo pues tiene dimensiones, ¿no? En este caso es su volumen, lo que está acá. Esta propiedad pues ya la conocen todos, no es necesario profundizar tanto. Acá se utiliza volumen y volumen específico, que el volumen específico es, ahorita les digo, porque no recuerdo la, siempre se me confunde con la densidad, porque sí es el inverso. Entonces el volumen específico es el volumen dividido la masa, ¿sí? Es decir, cuántos metros cúbicos hay por kilogramo, o cuántos metros cúbicos ocupa cada kilogramo, ¿sí? Eh, la presión, acá lo que les menciono, la presión manométrica, que es la presión interna del equipo. Les puse un cubo porque es como más sencillo de identificar, pero no son con formas regulares, digamos. E igual en el análisis de los ciclos termodinámicos, pues no se entra
en un análisis geométrico de cada equipo. No es como que se vaya a calcular cuánto contiene cada cosa. Así que solo es más a manera de explicación. Tenemos la masa que contiene el fluido. Y bueno, estos puntitos de acá corresponden a la entropía. Es decir, aquí dice la medida del desorden de las partículas de un fluido. Y también mide la cantidad de energía que se pierde. En termodinámica, la entropía se analiza más como lo que subrayé, como la energía que se pierde o la energía que no se aprovecha. ¿Sí? No es tanto que vayamos a medir el desorden. Y también está la entalpía, que es la medida de la energía que se puede intercambiar con el medio, es decir, el calor. La entalpía está relacionada con el calor. La entropía también, pero la entropía es energía que se pierde, no se aprovecha. Más adelantito va a quedar más claro. Pero la entropía sí es la energía transferida, ¿sí? Pues como el ejemplo de acá, por ejemplo. Acá tenemos nosotros el fuego, ¿sí? Que está transfiriendo energía en forma de calor hacia el agua, pero no toda la energía que tenemos acá en el fuego se transfiere hacia el agua. Una parte de la energía se disipa en los alrededores y también a través de la conducción hacia el exterior. Entonces, así a grandes rasgos, porque no es tan, aquí no aplica de la misma forma, pero a grandes rasgos se puede decir que la entalpía es la energía transferida y aprovechada, y la entropía es la energía no aprovechada, o la energía que se pierde en un proceso. Y sí, es que lo que pasa que, bueno, ¿en qué parte lo leíste? Es decir, ¿en qué? Ajá, es que, mira, te soy sincero, eh, sistema abierto cerrado. Yo recuerdo que el sistema abierto el sistema cerrado solo intercambia energía, si no mal recuerdo. Como aquí en termodinámica, perdón, se analizan calores y trabajos. Entonces, eh, sí, el sistema cerrado es el que se maneja también con el volumen de control. Es decir, que solo intercambia energía, pero no intercambia parte del fluido, es decir, no intercambia materia. El sistema abierto sí intercambia energía y materia con el entorno. Si tuvieras el documento, tal vez me lo puedes enviar, por favor. Y ahora sí no, y lo voy a buscar. Pero, ajá, ujú. Mm, ujú. Qué buena pregunta. Sí, 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 sí. Te lo agradecería bastante. Bueno, yo recuerdo que el análisis que hice, porque, o sea, como te digo, este fue mi resumen que hice cuando llegué a Termo antes en diciembre del 2020. Y así fue como lo entendí. O bueno, así fue como yo hice mi resumen y así resolvía yo todos los problemas, pues, bajo esa condición. Pero sí, envíame el enlace
y yo lo reviso. Y te digo, ¿qué? Bueno, les pongo ahí que la aclaración. Voy a anotar eso de una vez, que si no se me va a olvidar. Va. Voy a revisar eso y les explico, les mando el escrito. Si quieren, pasemos a las leyes de la termodinámica, que son bastante sencillas y de momento todavía no hemos pasado a la segunda. No se aplican de forma directa, digamos, no es que vayan a escribir aplicando la segunda ley o... Sí, no es como que se haga un análisis tan profundo dentro de las leyes, pero sí es importante conocerlas porque como se evalúa teoría, entonces sí es necesario que lo vean. Va. Entonces la primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía y pues indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora bien, tenemos acá un ejemplo claro, una transformación de energía potencial y cinética, que es la que encontramos nosotros en los ríos. Sí, este es un proceso de generación, transmisión y distribución de energía hacia grandes rasgos. Entonces tenemos acá la extracción, digamos, o la transformación de energía potencial y cinética del agua, que pasa a través de una turbina. La turbina, eh, no sé si conocerán las turbinas, pero pues es un disco, es una caja circular que en su interior pues tiene una forma similar a la de un ventilador, pero en lugar de aportar energía a un fluido, absorbe energía al fluido, ¿sí? Entonces el agua pasa a través de la turbina está conectada a un generador a través de un eje mecánico, que es este, ¿sí? Y este generador pues ya es el generador de energía eléctrica. Entonces aquí arriba tenemos la conversión de energía potencial y cinética a energía mecánica y luego de energía mecánica a energía eléctrica y de energía eléctrica pues ya es la que se distribuye, ¿no? Entre las líneas de transmisión, postes y a las casas. Y nuevamente tenemos la transformación de energía eléctrica a energía calorífica y pues aquí está un horno que es para calentar, ¿no? Aquí, ¿dónde está la ley? Ah, no, sí, la segunda ley. Pero acá también se puede aplicar lo de la entropía, lo de la pérdida de la energía más bien. Porque en esta parte de acá, la turbina no es 100% eficiente, ¿sí? Se pierde un porcentaje de energía. No es tan grande, pero sí hay un porcentaje de pérdida de energía. Igual en los generadores, no se aprovecha el total de la energía mecánica aportada por fricción en las partes mecánicas, por calor y creo que solamente, recuerdo que solo, por fricción y por calor. Y va, la segunda ley, que es la ley de la entropía, es lo que les mencionaba, indica que la cantidad de entropía en el universo tiende a aumentar. En cada proceso de transformación de la energía se pierde energía en forma de calor. El calor liberado aumenta el desorden del mismo, es decir, su entropía. Y aquí tenemos este ejemplo, el de un motor mecánico, ¿sí? La eficiencia de los motores mecánicos, o los de carro más bien, anda por el 30 y algo por ciento, varía entre 35 y 37, si no mal recuerdo, a diferencia de los motores eléctricos, que sí están muy por encima de ese valor, pero es por la pérdida de energía en forma de calor. El motor eléctrico no se calienta tanto como el motor mecánico.
Y tenemos las últimas dos leyes, que son la tercera ley. La entropía de un sistema que se ha llevado al cero absoluto, es decir, una temperatura de cero absoluto, será una constante definida. El cero absoluto está entre comillas porque es solo teoría, es decir, parte del enunciado, no se puede alcanzar el cero absoluto. Y aquí está la explicación y el dibujo, que los alimentos se conservan mejor a bajas temperaturas, ya que los procesos en estos se detienen. Se detienen y en algunos digamos, se reduce el avance o sí, se reduce la velocidad con la que se degradan los alimentos. Y la ley cero, que es la ley de equilibrio térmico, indica que si un cuerpo está en equilibrio, si un cuerpo A está en equilibrio con un cuerpo B y B está en equilibrio con un cuerpo C, entonces el cuerpo A también está en equilibrio. Y otra forma de ver esta ley es que al unir dos cuerpos con distinta temperatura, estos intercambiarán calor hasta estar en equilibrio. ¿Sí? Es como que ustedes tienen su mano tibia o caliente, entonces van a tocar alguna parte metálica que está fría. Hasta después de un tiempo, su mano ya no va a estar tan caliente, pero el metal ya no va a estar frío como al inicio. Es decir, van a alcanzar un equilibrio térmico. Estas leyes como tal no es que se vayan a evaluar las ecuaciones en el curso, pero sí es parte de la teoría. Y como les mencioné, bueno, para quienes vayan a termodinámica 2 y a plantas de vapor, sí les va a servir bastante saber de todos estos conceptos, porque en esos cursos, en Termo 2, solo al inicio se ven otros ciclos, que creo que es el de Brighton, Diesel, Otto. Y ya después es el ranking. Y en plantas de vapor se ve ranking únicamente. Entonces, sí es importante que aprendan aquí bien desde el uso de las tablas, que es lo que vamos a ver ahorita en un momento, porque esa es la clave, siento yo. Cuando yo aprendí a usar las tablas, se me hizo más sencillo. Auxiliar, una Sí, pregunta. ¿Para el parcial vienen solo problemas o también vienen preguntas teóricas? No fíjate sabes. que como yo hasta ahora que estoy apoyando al ingeniero como auxiliar, pero cuando yo llevé el curso con él, como te digo que fue allá por el 2020, yo recuerdo que sí pone teoría, pero es más de resolver ejercicios. No es que vaya a poner grandes enunciados. Ok, gracias, auxiliar. Y como les digo, no sé si ya les subió la tarea al portal. Es que no tengo acceso al portal todavía, pero sí, así como la tarea. Viene similar a la tarea realmente. Y la forma en la que introduce el tema, no es que yo, bueno, depende de cada quien, ¿no? Porque es bastante subjetivo, pero a mi parecer no se comprende con tanta facilidad con el ejemplo del pistón o del cilindro émbolo con el que inició, porque yo cuando llevé el cursivo no le entendí nada. Entonces, e igual con la explicación del diagrama de temperatura-volumen, ese sí no mucho lo entendí. Entonces ya para terminar solo esta parte vemos las tres filas que faltaban de la tabla, que creo que es lo más importante. Creo que él se los mencionó. Tenemos acá los procesos termodinámicos, isotérmico, que es toda la misma temperatura. El proceso isobárico, que es toda a presión constante. Y el proceso isométrico,
Los nombres realmente están comprensibles y, o sea, uno puede deducir. Otra cosa, acá solo en lo de los procesos es que sí tienen que leer bastante la teoría, porque, como les dije, así como lo de la presión, que a veces el ingeniero solo pone a una presión de tantos manométrico, porque a mí me pasó en algunos problemas, pero sí lo pone a veces en tarea y en ejemplo, en parciales, lo de la presión manométrico. Y algunos pues sí, se agarran la presión manométrica y así se va, pero no. ¿Qué otra cosa recuerdo? Lo de las tablas, para el parcial, pues lo de las tablas, lo de... que deberían preguntarle, lo voy a preguntar yo también, pero deberían preguntarle en clase con cuántos decimales trabajan. No sé si ya lo mencionó, porque de lo que yo recuerdo cuando yo me evalué con él hace... deja respuesta cerrada, es decir, uno tiene que colocar el valor de la respuesta, pero sí le pone un rango. Entonces, deberían preguntar con cuántos decimales trabaja y aproximar hasta el final, ¿va? Es decir, ¿se aproximan hasta el final o aproximan conforme va? Aunque creo lo que más seguro es que les va a decir hasta el final, porque si no van a ir arrastrando error. ¿Y qué más? El tiempo. Ya es el 14, la otra semana. Auxiliar y habría que preguntarle a él también, digamos que si nos dan un problema con datos así como para aproximar, digamos. Ajá. Entonces, digamos, yo qué sé, la temperatura es de 210 y ahí solo hay 200 y hay 215, digamos, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿será que habría que aproximar al más cercano o al que sí o así? No. Eso ahorita lo vamos a ver en la tablita. Hay la última fila es de eso, que corresponde a la interpolación. Solo quiero ver acá. Vamos a ver así. Levanten la mano, ¿quiénes saben interpolar? Creo que nadie. Va. Aquí es importante saber interpolar porque no se puede hacer eso. Es decir, en las tablas aparece, así como tú mencionaste, si tú tienes una temperatura de 210 y hay de 200 y 215, por ejemplo, no se puede aproximar. Ahí sí no se puede hacer porque sí da error. Y porque en los valores de la entalpía y entropía es donde más afecta. A veces una variación de la unidad sí afecta, no así a gran escala, pero sí varía en una o dos o más unidades el valor de la entalpía y la entropía. Lo siento, me salí. Pero sí, no se puede hacer eso que tú mencionas. Lo vamos a hacer ahorita con la tablita. Me voy a cambiar de dispositivo y les digo, porque sí hay que saber interpolar. Ahorita me cambio. Va, ahora sí. Aquí tengo, ahorita les voy a compartir pantalla. Vamos a ver, esta es la tabla que estábamos haciendo ayer, la que estábamos llenando.
No sé si sí se comprendió cómo fue que la fui llenando o quieren que repita alguna fila o toda. La Me dirán. última, yo en la última sí no entendí porque Esta. estar cambiando de tablas, ajá. Eso me Ah, regañaron. perdón. Sí, perdón, es que me dicen si se ve bien o si le tengo que hacer un zoom. Pero bueno, vamos a quitar. ¿Dónde está? Esta era la última. Vamos a quitar esta. Y vamos a hacer esta otra vez. Las otras dos sí se entendió. Si alguien no entendió las dos anteriores, me puede decir sin pena. Porque esta tabla realmente está sencilla. Y no es que tengan que saber hacerlo todo, sino que lo que tienen que desarrollar, digamos, es la velocidad para llenar datos. Porque en los problemas no vienen así como este, por ejemplo, da una presión y ya se encuentra todo lo demás, sino que en muchas ocasiones vienen así como este o el último, que es de interpolación. Entonces, sí, les pregunto, no sé si tienen alguna duda de las dos filas anteriores que resolví. No, Fila, yo tengo duda de la tercera. Va, entonces vamos a llenar esa otra vez. Y si es algo complicado de entender hacia la primera, la tabla, digamos, porque hay como tips, por así decirlo, no es regla porque no siempre se aplica a excepciones, pero yo les puedo decir que cuando es más sencillo, cuando les dan o presión o temperatura, ¿sí? Para buscar las propiedades, cuando les dan presión y temperatura, así como en este caso, es sencillo, pero hay que revisar bien casi que todas las tablas. Cuando entremos a la parte de ciclos, ahorita les voy a mostrar este ciclo. Esto es lo que les mencionaba. Lo que se analiza, la campanita esta, cuando tiene una sola línea, se analiza una campanita por equipo, ¿sí? Pero entonces, para no hacer 3 o 4 campanitas, se unen todos los estados en una sola, que es como se ve acá. ¿Ya? Y aquí está, no se ve tan bien, pero esto es del Sengel, si mal recuerdo. Aquí está la curva del ciclo Rankine y los equipos, ¿no? La bomba, la caldera, la turbina y el condensador. Igual, ya cuando veamos este tema, que este creo que no entra en el examen. O Rankine simple, sí. Pero igual les puedo hacer otro resumen y les explico para quienes quieran conectarse. Pero sí lo hace casi que de todo acá en termodinámica de Rankine. Entonces vamos con temperatura y presión. Vamos a, cuando nos den temperatura y presión, vamos a las tablas, ¿no? La A4 y la A5 son, como les mencioné, para las curvas y para lo que está dentro de la campanita. Lo único es que la A4 inicia con temperatura y la A5 inicia con presión, ¿sí? Entonces, cuando nos den, ese es otro tip, cuando nos den temperatura y presión, nos vamos a las tablas, solo para verificar, nada más, si los valores que nos dieron coinciden. Es decir, 150 grados, tabla A4, acá está. Pero la presión no es esa, ¿sí? Entonces, lo más seguro es que no esté acá, ni en la curva de la campana, ni dentro, ¿sí? Y si nos vamos a la tabla de presiones, a la A5, igual vamos a buscar a 200 kilopascales
nos va a dar el valor de la tabla anterior. ¿Dónde están? Aquí están. 120.21. ¿Sí? Entonces, como no coinciden los dos datos, hay que ir a buscar a otras tablas. ¿Y qué tablas nos quedan? Solo la que está fuera de la campanita, digamos, del lado derecho, o a la izquierda. Que a la izquierda es para líquido comprimido y a la derecha es para vapor sobrecalentado. Entonces nos vamos primero a la de... sí, si quieren veamos a la izquierda, la de líquido comprimido. Acá, como les mencioné, se busca primero por presiones. Se ubican presiones y ya después temperaturas. Porque si buscan por temperaturas, acá aplica para varias presiones. Entonces se busca la tabla de la presión que ustedes necesitan. Como ven acá, como es líquido comprimido, es agua a una temperatura relativamente baja a una alta presión. Entonces acá inician 5 megapascales, que son 5.000 kilopascales. Y tenemos 200, 5.000. Entonces, como esta es la escala más pequeña, porque llega hasta 50.000 kilopascales, entonces no está en la zona de líquido comprimido. ¿Y cuál es la que nos queda? La de vapor sobrecalentado. Entonces, nuevamente acá es vapor, perdón, a una temperatura alta, pero a una presión muy, muy, muy grande. Como les comenté, aquí llega hasta 50, 60, sí, hasta 60 megapascales, que son 60.000 kilopascales. Vamos a buscar por presiones. Aquí está. Los 200 kilopascales, pasada la escala de megapascales, ¿no? Son 0.2, que se divide dentro de 1000. De kilopascales a megapascales se divide dentro de 1000. Entonces queda en 0.2. Y vemos que la temperatura de saturación es de 120.21. No tengo déjenme, quiero que la tenga en el correo. Si no mal recuerdo, la tengo en el correo. Ahorita les voy a mostrar para no estarles solo que se imaginen. Ahí está. Aquí está. La curva de temperatura temperatura-volumen. Y más adelante van a ver que ya no es temperatura-volumen, sino temperatura-entropía. Entonces acá, por ejemplo, ¿dónde está el lápiz? Está acá. Negro. Aquí, como les dije, esta es la línea de líquido saturado, la línea de vapor saturado, lo que está acá es de mezcla, vapor sobrecalentado y líquido comprimido. Esto se me olvidó agregárselos. Les voy a enviar la imagen ya bien hecha con las zonas, pero para que se haga una idea mejor, aquí vamos a poner tabla. Se puede añadir texto. Tabla A4. Y A5. Adentro. Entonces aquí vamos a poner tabla A6. De vapor sobrecalentado. Y acá vamos a poner A7. Desde el líquido comprimido. Y se les va a hacer más sencillo buscar en las tablas. Como les decía acá, a 200 kilopascales nos indica que la temperatura de saturación es de 120.21 grados. Es decir, que a esta presión, para que se mantengan las propiedades, tienen que estar a esta temperatura. ¿Sí? Si tenemos 200 kilopascales, perdón, y variamos esa temperatura, las propiedades empiezan a cambiar, ya sea que entre a otra zona o que baje a otra zona.
es decir, que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, esto no es, solo lo toman como referencia. Ustedes ven acá la presión, que es de 200 kilopascales, y la temperatura que les da es de 150. Entonces, como es mayor a la temperatura de saturación, está en vapor sobrecalentado. Esa es la primera deducción o la primera hipótesis, digamos. Entonces ya vienen ustedes acá, buscan, aquí están las propiedades. ¿Sí? Digamos que si ahí la presión fuera de 0.25, ahí se interpola o... Ah, sí, aquí hay que interpolar. Si fuera así, hay que hacer la interpolación doble, porque hay que hacer no, solo una. Porque sí está la temperatura, 150. Entonces sí hay que hacer la interpolación entre 20 y 30. Punto 20 y punto 30. Y ya, se sacan la columna. Y digamos, habría que hacer interpolación entre esas dos, y si la temperatura tampoco está, digamos, es de 170, digamos, ajá, también se tiene que hacer. Sí, hay que hacer una doble interpolación. Es decir, primero tendrías que determinar estas propiedades, ¿sí? De volumen específico, energía interna. Esta no se usa. Volumen específico, entalpía y entropía. Habría que sacar estas tres para 170, que está entre estas dos, y también hacer lo mismo para esta tabla, este cuadro, perdón, y después hacer la interpolación entre la fila que se sacó aquí y la fila que se sacó aquí. Entonces es una doble interpolación. Por eso les digo que aquí sí hay que saber bien los conceptos, pero también hay que tener agilidad para avanzar. Igual, para interpolar, les voy a compartir el Excel que yo hice. Bueno, que yo uso, pues que yo usaba en Termo, que acá está. Lo único es que este solo es interpolador simple. Acá está. Se los voy a enviar. Aquí está XY. Y ¿cómo se llama? Sí, como esto no es que le resuelva el problema, pues solo es una calculadora, digamos, para interpolar. Hay páginas en internet igual. No es que esto sea... considero yo que no es que les vaya a dar ventaja en el examen, porque igual lo pueden hacer ustedes o lo pueden buscar en internet. Pero así como mencionaste tú, como esos valores, digamos, si la temperatura estuviera en 170, aquí está, se busca, 170 está entre 150 y 200. Entonces, el anterior, digamos, sería 150 y el siguiente serían 200. Acá, 150, vamos a llenarlo, 170 y 200. Ahora acá, esta es la propiedad que se busca. No se pueden buscar todos de una vez, porque como les dije, este interpolador lo hice ahí por el 2020. Como ya no lo volví a usar casi. Entonces, para 150, por ejemplo, que quisiéramos saber la entalpía de 150, está aquí 150, y del valor anterior es de 2769.1. Y del valor siguiente, es decir, a 200, es de 2870.7. Entonces nuestra entalpía a 170 es esta. Y ahí se saca. Digamos, yo sí lo entendí. Ahora sí a ver si me comprende lo que yo le voy a preguntar. Como lo que le dije, la presión está entre, digamos, 0.25, o sea, entre uno y otro habría que interpolar. Pero la cuestión es que si la temperatura también se interpola ahí se interpola solo para 120 o cómo, porque habrían dos tablitas con las que va a utilizar. No, es que, por ejemplo, la temperatura es como tú mencionaste, la temperatura, estamos en un caso pues, hipotético que nos dijeran 170. Esta solo se usa de referencia. Esta aquí no se usa para el cálculo de nada. Solo es de referencia, nada más. Entonces, la que nos importa acá es 170.
Y es lo que yo acabo de hacer. La entalpía, por ejemplo, a 170, aquí no aparece. Y es lo que acabo de calcular con este valor y este valor para encontrar un intermedio, que es este. Ya lo tengo acá. Hago lo mismo para esta tabla. ¿Ya? A 150, la entalpía, tengo que usar este valor y este valor para sacar el valor intermedio. ¿Sí? Y después ya coloco acá 20 megapascales, acá 30, y acá la que sí necesito, perdón, punto 20, punto 30, lo voy a hacer, punto 20, punto 25, que es lo que tú mencionaste, y punto 30. Y acá, ay, la que me había dado cuenta era 2809.74. Acá, punto 20, punto 30, punto 25 es, punto 30. Y acá, a punto 20, la entalpía es esa la que habíamos calculado. Entonces aquí nos faltaría este valor, que a punto 3 megapascales, no sabemos cuál es la entalpía de 170 grados. Entonces tenemos que hacer, por eso se llama interpolación doble. Se hace la interpolación primero para esta tabla a 170, después de esta tabla, y pongámosle un valor. Como igual vamos a hacer otro siguiente ejemplo, entonces acá tendríamos que sacar la entalpía a 170 grados en esta tabla de punto 30 megapascales. Por ejemplo, 2860. Ese valor. Ya tendríamos acá la última interpolación. ¿Sí? Entonces, la entalpía a 170 grados, que no está acá, que es la que interpolamos, y a punto 25 es esta. Sí. Hay que sacar primero la propiedad que nos piden, interpolando entre los dos valores, acá, y después ya no se usan las temperaturas, sino las presiones, y se comparan los dos valores que se obtuvieron. No sé si se entendió. Sí, más o menos sería ponerlo en práctica para ver que sí sale, porque no era feo interpolar casi 3 veces, creo. Sí, por eso es que les dije que sería bueno que tuvieran, sí, por eso les pregunté si ya saben interpolar, pero igual les puedo enviar este Excel, porque sí. Los datos de la columna de 150 arriba, ¿qué datos son? ¿De qué datos son? 150. Arriba, la columna arriba. Ajá. Ese. No, de 150 arriba esa saturación y hay unos números de qué temperatura es. Esta, sí, gracias. Esta aquí donde dice SAT es de saturación, que son las propiedades a esta temperatura. Sí. Ajá. Estos datos son a esta temperatura. Y como está sobrecalentado, como les dije, la temperatura está por encima de la de saturación. Sí, son todas estas. Entonces aquí se busca por presiones. Regresando al ejemplo, vemos que 200 kilopascales, que son 0.20 megapascales. Ya descartamos la tabla A4 y A5 y la A7, entonces nos queda la A6. Y vemos acá que 120.21 es la temperatura de saturación. Y si nos pasamos de esa temperatura, ya pasa por sobrecalentado. Como tenemos 150, pues se pasa. Entonces colocamos de una vez el estado. Vapor sobrecalentado. Y ya. Ahora, Disculpe, ¿qué hacemos si nos dan en el problema alguna temperatura negativa? No les pueden dar temperatura negativa, a menos que estén en otro sistema. Bueno, que no sea el internacional, creo, porque sí, solo que sea menos algo, pero tendría que ser en Fahrenheit.
Pero aquí no hay temperaturas negativas. De todo lo que llevo visto desde termo de nuestras plantas, relacionado al ranking, no han dado temperaturas negativas. Por lo menos no en el sistema internacional. Porque en teoría no se puede llegar más allá del 0. Entonces, es decir, existen las temperaturas bajo 0, pero aquí no se trabaja con... Si hubieran temperaturas negativas, creo que se trabajaría con la tabla de hielo saturado. Pero esta tabla de hielo saturado no se toca para nada. Ajá, aquí está. Sí, esta tabla no se toca para nada. Por eso no se preocupen. No les va a venir temperatura negativa. Igual, si quieren, ya le voy a preguntar al ingeniero si va a tocar ese tema, que dudo mucho. No mucho que lo vaya a tocar, pero... Y va. Continuando con el problema. Estábamos acá en la tabla. Punto 20. Y como vimos, está en vapor sobrecalentado. Y lo que nos preguntan es la entalpía. Sí, la energía por kilogramo. Entonces, como aquí son valores únicos, porque ya no está acá, en esta zona de acá, sino que ya... ¿Dónde está? Aquí está. Ya no está en esta zona, sino que todo lo que sea fuera de la curva de la campana, ya no hay valores acá, como estos que vieron al inicio, ¿sí? Que les dije que aquí, por ejemplo, para la entalpía, el calor, hay 3 columnas. Porque la tabla 4 y 5 trabajan con esta zona, la línea verde, esta zona, la zona naranja, y esta zona, la zona azul. En cambio, la A7, que es líquido comprimido, son puntos, no son zonas como acá. Y la A6 de vapor sobrecalentado igual son puntos. Va, entonces acá pues ya nos piden la entalpía a 150 grados y a 20 megapascales. Aquí está la columna de entalpía y son 2769.1. Esta es la interpolación. Entonces, si quieren, completemos la tabla y después de sí lleno los datos como una interpolación doble, pero sea ya en la tablet para que tengan el procedimiento. Esta cuarta fila solo nos dan esos 2 datos, que es de temperatura de 280 grados, pero nos dicen de una vez que es de vapor saturado. Entonces nos vamos, como ya indican la zona, ya sabemos que es tabla A4 o tabla A5. ¿Sí? Vamos a vapor, a temperatura. Temperatura 280 grados. Acá está. Tabla 4, agua saturada, 280 grados. Es toda esta fila. Y nos piden la propiedad de la entalpía. ¿Sí? Y nos dicen el estado, que es vapor saturado. Entonces, dentro de la columna de entalpía, acá, hay 3 columnas para entalpía. Buscamos la vapor saturado y corresponde a la de 2779.9 kilojoules sobre kilogramo. Y la presión que nos piden acá es la presión de saturación. Es decir, a 280 grados, la presión que se tiene es de 6.416.6 kilopascales. Y ahora la quinta fila, de nuevo nos dan temperatura y presión. Va, entonces acá, como les dije, lo más seguro es que esté o en comprimido o en sobrecalentado. Entonces, buscamos por temperatura 70 grados y la presión no corresponde. ¿Sí? Vamos a la tabla de presiones, A5. Si buscamos por presiones, la presión de 5000, aquí está, y la temperatura tampoco corresponde.
Es decir, los dos datos como tal no corresponden ambos a la tabla A4 ni A5. Entonces, descartamos que esté en esta zona. Y vamos a buscar o acá o acá. ¿Sí? Tabla A6 y A7. Entonces vamos a la A6 y buscamos la presión de 5000 kilopascales, que en megapascales son 5 megapascales. Vamos acá está, 5 megapascales. Y como ven, la temperatura de saturación es de 263.94. ¿Sí? Si la temperatura que nos hubieran dado acá estuviera por encima de esta, entonces acá sí usamos estas tablas. Pero como no está, igual acá se puede comprobar, la más baja es, aparte de la saturación, la más baja es de 275. Entonces no es tan sobrecalentado tampoco. Vamos a la tabla 7. Y acá miren, 5 megapascales y cabal inicia en 5 megapascales. Y la temperatura está por debajo de la temperatura de saturación. Es decir, que está en líquido comprimido. Y acá sí hay temperaturas a partir de 0. Entonces aquí ya viene la interpolación. Si quieren, me voy a conectar desde la... Ahora, lo voy a hacer aquí en Paint, en otro Paint. Es que no me gusta cómo se escribe, cómo escriben a veces cuando me explican solo así. Pero... voy a copiar esto de acá, porque eso es lo que nos va a servir para resolver este problema. Y la información que nos dan también la voy a copiar. Dan esa temperatura y esa presión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como les dije, ya ubicamos que sí está en esta zona de líquido comprimido, ¿sí? Porque es una temperatura baja, es decir, de 70 grados acá, a una presión muy alta, es de 5 megapascales. Entonces, lo que hacemos es, ya estamos en la tabla de 5 megapascales y buscamos ahora por temperatura. Como vemos que no hay, aquí estaría entre 60 y 80. Hay que buscar una fila intermedia de propiedades, ¿sí? Entonces, ahorita sí vamos a interpolar. Esta es una interpolación sencilla. Es decir, no es que sea fácil, sino me refiero a que es una interpolación única. Entonces, voy a poner acá una tablita. Y vamos a poner acá temperatura. La entalpía, porque es lo que nos piden. Pero bueno, como tenemos que sacar una fila de 70, es decir, entre 60 y 80, vamos a colocar acá temperatura de 60, temperatura de 70, temperatura de 80. Ahora sí vamos a hacer la interpolación. Estas tablas las tienen que dejar como procedimiento en los parciales de las tareas. No importa que usen que hagan la interpolación así, está bien, no hay problema, pero tienen que dejarlo en el procedimiento. Entonces, a 60 grados, ¿sí? A 60 grados, ¿cuál es la entalpía? Es de este valor, 255.36. A 80 grados, ¿cuál es el valor de la entalpía? Es de 338.96. Entonces, a 70 grados, ¿qué es lo que nos piden acá? ¿Cuál es el valor? Y aquí es donde vamos al interpolador. Entonces colocamos el valor anterior, que son 60, a lo que le queremos sacar la información, y al siguiente, que son 80.
Entonces acá, 155.36, 238.96. Y nuestro valor corresponde a 297.16 kilojoules al kilogramo. Entonces acá está nuestra respuesta, 297.16 kilojoules sobre kilogramo. Y la fase, como vimos en la tabla, estamos en la tabla de líquido comprimido. Y eso sería. Si tienen alguna duda respecto a esta tabla. No, yo no. Me quedó claro, auxiliar, que diga. Auxiliar, no sé si podríamos hacer uno. Con doble interpolación. No, le puedo decir las condiciones. Un problema. Digamos, para encontrar la entalpía. Digamos, las condiciones es de 2 megapascales y de 70 grados centígrados. Y ya. Es que no le escuché lo último, disculpe. ¿Es lo que piden mi información? En la H. Ya. Sí. Cuando dicen el agua como fluido de trabajo, ¿a qué se refiere? El agua como fluido de trabajo se refiere a que están usando agua. Es que como les dije acá, miren, está agua comprimida, pero no solo está el agua. Por eso les dije que imprimieran las tablas A11, sí, A11, aquí está. A11, 12 y no recuerdo si 13. Pero estas tablas A11, 12 y 13, creo, no sé si hasta la 14, pero estas tablas son para el refrigerante R134A, que tiene la misma forma y la misma estructura, ¿sí?, que las del agua, es decir, hay zona para zona saturada y sí, creo que solo saturado y sobrecalentado. Pero si se dan cuenta, el sobrecalentado acá no es que llegue a altas temperaturas, porque como es refrigerante, tienen que estar por debajo del cero. Aquí sí van a haber temperaturas negativas. Y ya, cuando dices agua como fluido de trabajo, se refiere a que estamos dando agua, porque también se puede ser refrigerante. Entonces, eso también el problema les dice. Digamos que aparte del refrigerante 134A y del agua, en un examen puede venir alguna otra cosa que esté ahí. No. A menos que el ingeniero, por alguna razón, este semestre quiera usar otras tablas. Es decir, aparte de estas, quiera añadir otras, pues, pero no creo. Entonces, va a ser o agua o refrigerante. Y ya. Pero refrigerante no van a ver ahorita todavía. Eso lo creo que hasta el tercer parcial. Entonces, no se preocupen por eso de momento. Ahorita todo solo es agua. Vamos a ver este que tú me dijiste, presión de 2 megapascales y 70. Este creo que es líquido comprimido. Pero vamos a hacer el análisis de nuevo. Ya tenemos presión. Ahora vamos a pasar a kilopascales. Aquí está. 2000 kilopascales. 1000 kilopascales y 70. Vamos a la tabla 4 a buscar, como ya nos dieron temperatura y presión, vemos si coincide. 70 y no coincide con la presión, que es de 31,
queremos 2000. Vamos a la tabla 5. Presión, buscamos 2000. Aquí está. Y la temperatura no coincide. Entonces no está ni en esta línea, ni en esta línea, ni acá. ¿Sí? O está acá, o está acá. Ahora, si no está aquí, entonces sí, el problema, no están bien los datos del problema. Vamos a sobrecalentado y buscamos la presión de 2000, que son 2 megapascales. Se busca primero por presión. Aquí está, 2 megapascales. ¿Y cuál es la temperatura más baja? Aparte de la desaturación, 212, 225 para arriba. O sea que no es tan sobrecalentado, ¿sí? Porque la temperatura que tenemos, la de 70, está por debajo de la presión de saturación para vapor de agua sobrecalentado, ¿sí? Y como no está en mezcla, entonces nos queda solo líquido comprimido. Entonces vamos acá. Tampoco está. Sí, porque es de 5. Si no está en ninguna de estas, de la A6 y de la A7. Regresando a mezcla. ¿Ese problema de dónde lo sacaste? Es decir, ¿es de internet o es de tareas o parciales de otros semestres del ingeniero? Sí, de parciales. ¿Y tiene la solución? Pues la respuesta sí. No. Sí, ¿No la tiene? respuesta sí, pero la solución no. Pero solo le dijeron que la habían sacado de la tabla 4. Le colocaron ahí, pero no entiendo yo cómo eso se salió de la tabla 4. Sí. Es que ahí creo que ya se usan ecuaciones, porque aquí tienen que ver ustedes las ecuaciones todavía. La para mezcla, pero dudo que esté en mezcla. Para mezcla, sí, porque ahorita en lo que ustedes se quedaron es en mezcla, ¿no? Pero solo viendo nada más, lo de 0 es agua y lo de 1 es vapor. Y ya, pero no vieron ecuaciones. Porque con las ecuaciones ya se usan las 3 secciones de líquido, vapor y de evaporación para determinar el porcentaje de la propiedad final. Es decir, hay una ecuación que ustedes van a ver, por ejemplo, la que quieren sacar, esta creo que es la propiedad en líquido saturado más el título por el porcentaje de evaporación. O bueno, esto dice solo la evaporación. Y ya con esto piden ¿cómo se llama? Sí, ya con esto, así es como se sacan las demás propiedades y así es como la van a sacar. Esta parte de sacarlo solo con la tabla o sea, están propuestos para que justamente queden, pues, así como les mencioné, no están hechos para que se tengan que usar ecuaciones. Pero vamos a ver. Presión. Porque yo recuerdo que sí se usa ecuación ahí. 72,000. O sea, antes del parcial tenemos que ver ecuaciones. Sí, antes del parcial tienen que ver ecuaciones. Creo que llegan a ver esta todavía. Y no, sí, antes del parcial tendrían que ver ranking. Esto de acá. Este ciclo. Ninguna imagen se mira bien. Pero sí tienen que ver este ciclo, miren. O solo que sea de sustancias, pues. Pero si es de sustancias. Disculpa, el ingeniero ya te dijo que es el 14 el examen. Que casi no hemos visto cosas así. Solo se lo estaban de teoría. Ajá, entonces lo más seguro es que no van a ver ranking. Porque no creo que van a ser capaces de ver el ranking en la semana. Pero esto es ranking.
la curva. Entonces, si no lo ven, entonces va a venir así, como esto. Pero así me refiero, así, no así. No es que no se pueda resolver, solo que acá están propuestos para que justamente ustedes solo vengan a las tablas y vayan tomando la decisión. Aquí sí, aquí no, y ya. Y de este problema no te dieron más datos. No, solo eso, y eso es lo que me preocupa porque le dije ahorita porque él está intentando buscar en todas las tablas y... ¿Cuál es la respuesta? Ahorita voy a ver. 314.03. Ese es como, hay varios temarios. Esa es de cuando la temperatura está a 75. Ahora el de 70 no lo tengo. Y la presión igual de 2000. Sí. Y de la entalpía, vamos a ver. Y de 75. Ah, ya me acordé, jaja. Perdonen, ya sé por qué, ahorita les voy a decir. Sí es eso, por eso quería la respuesta, gracias. Ahorita les digo por qué. No se usan ecuaciones. Esta es otra de las cosas que no sé si ya les dijo, no porque no han visto ranking. Pero miren, pues, esto lo tenía que decirlo en la aproximación. Que acá, y esto lo van a usar, recuérdenlo bien, porque lo van a usar. Es que no se los, ya sé por qué no se los dije. Porque ranking, como no hemos visto ranking ahorita en la clase. ¿Pero dónde está el ciclo ranking? Uno bonito, aquí está. Va, miren, pues. Ya sé, ese no creo que les venga, la verdad. Y si les vienen así, pues esta sería la forma. Ahorita, ese no es de cálculo, ese es de análisis. Es decir, no es que haya que calcular un número. Ay, no muy se ve. No muy se ve. Lo voy a tener que hacer zoom. El de Sengel. Aquí, disculpen que no se ve en tan buena calidad, pero este es el ciclo ranking. Y como les dije, la curva que estamos estudiando es solo una curva de una propiedad de un equipo, que sería esta, la que yo tengo acá. Pero en ranking ya no se ve solo una, se ven dos. Ranking simple, pues este es sobrecalentado, este es con recalentamiento, que es lo que les digo. Aquí hay más equipos. Pero ustedes ignoren esto de acá. El ranking simple, si es así. Y las conexiones son acá y acá. Solo estas tres líneas, es decir, azul, verde, rojo. Esto de acá no lo van a ver todavía. Ahora acá la justificación de por qué es ese valor es la siguiente. Porque esta zona, como les dije, es de líquido saturado, ¿sí? Entonces, aquí, como vieron en las tablas, tenemos la presión para líquido saturado, para líquido comprimido, perdón, para líquido comprimido. Sí, ¿dónde está? Aquí está. Empieza en 5 megapascales, ¿sí? Entonces, esto sí, el ingeniero se lo podrían preguntar. Lo más seguro es que les va a decir lo de la aproximación. Aquí sí se puede hacer eso. ¿En qué se aproxima? Es decir, cuando se tienen bajas temperaturas, como acá, 75 grados, y altas presiones, ¿sí? Se aproxima porque si está por debajo de 5, ya no se puede usar esta tabla. Pero se aproxima
solo con la temperatura usando la tabla A4, ¿sí? Es decir, ahorita les digo, la A7 es donde estábamos, ¿no? Que llega hasta 5 megapascales y ya, nada más, es la presión más pequeña, ¿sí? En cambio, en la A4 y en la A5 ya agarra y altas, pero el detalle es el siguiente, que aquí, como se dibuja normalmente para fines explicativos, se exagera. Es decir, esta distancia de acá para acá se exagera. El ciclo real, aquí está exagerado también. Aquí. Porque el ciclo real es así. Vamos a ver, ahorita les digo. Es que lo exageran porque no se puede, ¿cómo es? Solo para explicar, pero como ven acá, esta línea que conecta la separan hacia la izquierda, ¿sí? Porque realmente en la realidad no es así como esta verde, sino que es como la naranjada, digamos, voy a hacer acá, es así, ¿sí? Entonces, la distancia que hay de acá hacia el eje es muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como no se tienen tablas de líquido comprimido para presiones más pequeñas que 5 megapascales, lo que se hace es que se aproxima y se usan las propiedades de líquido saturado, ¿sí? Entonces, por eso vamos a la tabla A4 o A5, pues. Pero en este caso buscamos por temperatura. Cuando es así, buscamos por temperatura. Aquí está A4, 75 grados. Acá está. La presión no es la misma, pero como les mencioné, temperatura alta y temperatura baja y presión alta es líquido comprimido, ¿sí? Entonces, vamos acá a ver las propiedades y como les dije, entalpía, y se aproxima con la de líquido saturado. Que la de líquido saturado es acá, 314.03. Esa no requiere cálculo. Esa es de análisis de la curva. Esta curva de acá. Sí. Entonces la respuesta sería, debido a que la tabla A7 del líquido comprimido no tiene datos para presiones menores a 5 megapascales, se realiza una aproximación con la curva, ¿sí?, del líquido saturado, debido a que el ciclo Rankine real está cercano a la zona de líquido comprimido. No sé si sí se entendió o no. Pues más o menos, yo entendí, a mí sí me quedó así como claro, eso que dijiste de temperatura baja y la presión es como mayor, alta. Pues. Ajá. Eso sí yo lo comprendí, entonces yo asimilo que por eso se toma esa aproximación. Sí, no, se toma, no es que por eso se toma porque, ¿dónde está aquí? Aquí está para dibujar. Se toma porque, por ejemplo, que tu punto, el que tú me estás dando, ¿no?, de 75 grados, se encuentre por acá, ¿sí?, en otra línea imaginaria. Entonces, si se encuentra acá, se aproxima porque está cercano a la línea del líquido saturado. Por eso es que se aproxima, ¿sí? Y porque está en la zona de líquido comprimido, pues. Entonces, no se manejan puntos como que tan acá, digamos. ¿Ya? Eso es lo que se acostumbra a hacer. También hay otra forma que se puede hacer extrapolando, que es interpolar, pero para valores fuera de, y da lo mismo.
Ahí sí varía en decimales, pero sí da lo mismo. Entonces, para evitar eso, ¿sí? Porque es como lo que tú mencionaste, que en la situación anterior que tú me dijiste, como que aquí te hubieran dado, por ejemplo, 65 y 70, y el problema te hubiera dado una temperatura de 65.5 grados. Entonces ahí sí le deberían de preguntar al ingeniero si lo pueden aproximar. Yo lo haría, porque en termo 2 sí se hace eso. Incluso se hace en la escala de kilopascales. Cuando tenemos presiones de, por ejemplo, que tuviéramos 400 y 450, si nos dan 402 kilopascales, se puede aproximar a 400, porque la escala es arriba de los 100 kilopascales. Entonces, ahí sí se puede hacer esa aproximación. Pero aquí se hace porque está cerca de la línea de líquido saturado. ¿Ya? Es decir, Perdón, es, solo, ¿cuál era la respuesta para el problema este? 314. 314, gracias. Pero sí, este sí. Tal vez así sí lo pondría en el examen. ¿Sí? O sea, yo no, pues sí lo ingeniero. Tal vez lo pondría. Pero una pregunta, ¿a cómo vamos en el examen? ¿Qué es lo que podría poner? Porque hasta ahora no hemos visto resolución de ejercicios o algo así. Hasta ahora, ¿qué es lo que podría venir en el examen? Lo que podría venir esto. Tabla incompleta, pero no tabla, pues no una tabla, sino el enunciado, ¿sí? Por ejemplo, un sistema utiliza agua como fluido de trabajo y se tiene, así como acá, una temperatura de 70 y una presión de 5.000 kilopascales, ¿no? ¿Cuál es el valor de la entalpía? ¿Cuál es el valor de la entropía? ¿O en qué fase se encuentra? Eso. Y también les puede decir que un sistema trabaja con agua como fluido de trabajo y tiene los valores siguientes: temperatura y una calidad que se los ponga así, del 86%, por ejemplo. No encuentro, aquí está. Así puede que se los ponga también. Cuando les ponga esto es cuando se utilizan las ecuaciones que ya les mencioné. Sí, la que les mencioné, esta de acá, que esta igual la van a ver. Título por el valor de evaporación. Esta es la ecuación que se utiliza. Entonces ya tienen ahí el valor del título, ¿sí? Que aquí se introduce en decimal, no en porcentaje. Y ya pueden despejar para encontrar algo de acá o algo de acá. Solo sustituir datos y ya. Pero realmente vendría así como esta tabla que llenamos. No creo que vaya a haber ranking. Es decir, ya resolver ranking. Pero sí, pues yo les estaría diciendo, ¿no? Como es el 14, si sí llega a meter ranking el ingeniero, podemos resolver nosotros ejercicios de ranking y ya. Es decir, yo no tengo problema con resolver ejercicios, pues, pero no podría asegurarle si sí va a dar ranking o no. Dependiendo, perdón, ¿Sí? dependiendo a cómo vamos, ¿será que podría dar otro repaso el otro fin de semana? Sí, con gusto. No será tanta la molestia. No hay problema. Una pregunta. Digamos, cuando nos dan datos y nos dan, digamos, la presión de 2 megapascales y me dan una U, es que yo me confundo con las letras, pero me dan una U, ahí, esa U, digamos, para buscar algo en la tabla o algo así, ¿cuál de las tres tomo? La U es energía interna. Pero como hay de líquido saturado, de vapor saturado. Pues por eso se maneja las tres: energía, entalpía y entropía. Las tres se manejan igual. Es decir, hay que ver primero las temperaturas y las presiones. Y ya con eso, o dame los datos
¿O tienes el problema o era solo un ejemplo? Bien, algo así. Es de 285 y de una energía interna de 1925. La presión es de 285, ¿qué? Sí, no. La temperatura. Tiene temperatura. Ajá. Ahí se me fue la vida. Ajá. Temperatura y esta energía interna. Vamos a buscar, como tenemos temperatura, vamos a temperatura 285 y tenemos una energía de 1925, me dijiste. Energía interna 1925. Ah, sí. ¿Pero qué es lo que piden? Piden, ahorita voy a ver, el volumen y la H. Y la entalpía. Aquí sí hay que usar ecuación. ¿Por qué? Porque vamos a borrar este paint. Porque tenemos lo siguiente. Cuando sea así, lo que pueden hacer es enviarme el problema. Me lo pueden enviar por mensaje. Y ya lo resuelvo con explicación. Y ya cuando hagamos la reunión, ya yo les respondo. Para no es perder tiempo, digamos, pero para ahorrar el tiempo en lo que, como lo resuelvo. Yo en el 2020 curso y ya más adelante ya no, o sea, escenarios así pues de análisis de las tablas, sino que es más sencillo. Los problemas son más complejos, pero las tablas ya uno ya está acostumbrado, porque casi siempre se envían. Entonces cuando sea así, me lo pueden enviar y yo lo reviso y les digo si ya lo vimos o no hemos visto, porque esto es con ecuación, parece. Entonces temperatura, energía interna, volumen, entalpía 285. Vamos a copiar. Vamos a ver. Tenemos acá nuestra línea de 285. Vamos a sacar los valores. Temperatura, ya la encontramos. Energía interna, 1925. Aquí está otra cosa. Energía interna tenemos este valor de kilojoule, kilogramo Kelvin. Y como vemos, la energía interna más alta acá para el vapor saturado es de 2581. ¿Sí? Es decir, que la energía esta no se sale. Está acá, dentro de esto. ¿Sí? Entonces, como no se sale, está en estado de mezcla. No es este valor, entonces no está sobre la línea. ¿Sí? Si no está, como no es este valor, no está acá. Y como tampoco es este valor, no está acá. Entonces está en algún punto de esta línea, en mezcla. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación. Tenemos que la energía X, la que nos dan, es que aquí esta es con la ecuación de energía de fluido más título por el valor de evaporación. Entonces, ¿qué tenemos de acá? Esto lo tenemos, que es este valor de acá, el valor final, digamos. Este lo tenemos, la energía de líquido, este está acá.
Y esto lo tenemos, que es la energía de evaporación. Es esta. O sea, la evaporación es esta columna, la en medio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar para el título. ¿Sí? Entonces, la energía que tenemos menos la energía de fluido sobre la energía de evaporación va a ser igual al título. Y ya que tenemos el título, regresamos a esta ecuación. Acá, miren, otra vez. Pero no con energía, sino con entalpía. La entalpía que queremos equivale a la entalpía en fluido más el título por la entalpía de evaporación. Y como ya calculamos acá nosotros el título, ya tenemos el título. Este dato lo podemos sacar de la entalpía acá. Y este otro dato lo podemos sacar de acá. Entonces ya tenemos los tres datos y con eso sacamos la entalpía. Y ahora el volumen específico es lo mismo. Es lo mismo. Volumen, de nuevo, volumen en fluido. ¿Qué le digo de fluido? Pero porque se me quede. O sea, de fluido, de gas, la G, y de FG, que es el de evaporación. Va. Entonces, volumen de fluido más título por el FG. Déjenme ver aquí. Así. BG menos BF. Y si se dan cuenta, F, BF y BF los tenemos. Acá están. Y BG también lo tenemos. Perdón, BF y BG. Acá están. Y la calidad, que ya la sacamos, que está aquí. Y aquí ya tenemos el volumen también. Y así se resuelve. Pero es con ecuaciones. Este sí es con ecuaciones. Esta ecuación tal vez si la ven. Esta creo que sí la alcanzan a ver. ¿Sí se entendió? Entonces, sí, yo sí entendí, pero entonces, digamos, lo que me confunde a mí ahora es cuando uso la ecuación, así como aquí, porque la entalpía, la U, la energía interna, la energía interna estaba entre ese rango, o sea, estaba dentro de la campanita, sé que yo tenía que usar la ecuación. En cambio, el otro no. El otro está mero extraño, eso de la aproximación. Sí. Ok. Entonces, es que lo que sucede, como les digo, son excepciones y conforme hago más ejercicios se van a ir dando cuenta. Pero aquí es, bueno, si así lo quieren ver, o sea, si se les hace más claro, cuando les den temperatura y presión, van a buscar en las tablas. Si les dan temperatura y presión, ubican acá los valores, ¿no? Si estos dos son estos dos, entonces ya ahí está. Solo tendrían que darles otro, pues, para ubicar en cuál de las tres fases, ¿sí? Y no creo que vaya a suceder, o sea, no creo que les vayan a dar así justamente que los dos datos queden. Ahora, cuando les den temperatura y estado o calidad, digamos, ahí sí tienen que usar la ecuación. También cuando les den temperatura o presión y alguna propiedad, energía, entalpía o volumen, o entropía, ahí sí, ¿ya? Es decir, en el problema anterior, ¿qué fue lo que nos dieron? Nos dieron una temperatura y nos dieron una presión. Entonces, ¿cómo buscábamos? Solo en estas columnas, nada más. Y con esto íbamos descartando o no. No se puede asegurar que estaba o no estaba en esta tabla, porque como vimos, yo lo vi y dije, aquí como no son iguales los datos, no está. Y después, en la de comprimido, vimos que tampoco estaba. Entonces, ¿qué es a lo que recurrimos? En ese caso, como está en líquido comprimido, se aproxima
a la de líquido saturado, ¿ya? Ahora acá, ¿por qué es que sí se usa la ecuación? Porque nos dan una temperatura, esta columna, y una propiedad, ¿sí? Por eso es que se evalúa. La propiedad está dentro de los límites de acá, ¿sí? No. Si no estuviera acá, si se pasa, por ejemplo, que nos hubieran dado, ¿cuál era la 285, energía interna? 2581. Por ejemplo, que nos hubieran dado 3000 de energía interna, se pasa, ¿sí? Entonces, como se pasa, hacemos lo mismo de las tablas. No está, es decir, como se pasa de acá, seguramente está en vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Perdón, vamos a buscar de nuevo en todas las tablas. Aquí ya no está, porque la A4 y la A5 son los mismos valores, solo que relacionan primero presión y después temperatura o viceversa. Entonces vamos a la tabla A6, que la temperatura era de 285. Va. Ah, presión no tenemos. Ajá, presión no tenemos. Ajá. Presión usaríamos la de saturación. Sí, sí, sí. Ahí sí tendríamos que tener, ¿sabes? La presión. Va, pero hagamos de cuenta que sí tenemos la presión. Que eso lo van a ver esta semana, supongo. Si se sale de acá, del máximo, entonces vamos a la tabla de vapor sobrecalentado. Y con la presión y la temperatura, ahí sí ya buscamos. O sin la temperatura, pues lo más probable es que nos dé la presión. ¿Ya? La energía interna en ese caso era de... Hagamos de cuenta que es de 0.1 megapascales. Y la energía interna que nos habían dado allá era de 2800, me dijiste. 1925. Si en lugar de 1925 hubiera sido 3000, por ejemplo, a una presión de 0.01 megapascales, entonces vamos a la tabla 0.01 megapascales y aquí vemos que la temperatura de 285 está acá, hay que interpolar. Además, no, lo más probable es que no tengamos la temperatura. ¿Por qué? Porque si tenemos esa temperatura y esta presión y energía interna de 3000, por ejemplo, se sale, la energía no queda. Tal vez sí es algo confuso en este momento, pero lo que se hace en estos casos, si la energía interna se saliera, es decir, si fuera mayor a este valor, lo que se hace es ir a la tabla de sobrecalentado y buscar entre qué valores, por eso te digo que la temperatura no creo que la den, la presión sí, en qué valores queda este valor. Por ejemplo, que fuera de 3000 acá, buscamos la energía interna, que es esta columna, quedaría en estos dos, ¿sí? Entre 2969 y 3132. Entonces, a la presión que nos da el problema, tenemos que interpolar para sacar una temperatura, una entropía y una entalpía. ¿Ya? Aquí la única forma como de ver esos escenarios es haciendo varios ejercicios. No hay reglas, no te podría decir o asegurar que cuando te den esto hay que hacer tal cosa o cuando te den esto hay que hacer tal cosa, porque no siempre va a ser así, no siempre resulta. Las tablas son solo una guía para saber por dónde empezar, pero no es que con las tablas uno ahí encuentre, ya encontré esto y esto y esto y esto, sino que se usan las ecuaciones. Entonces, en este problema, por eso es que se hace así. Como dan temperatura, buscamos temperatura primero, y como dan energía, vamos a ver primero si cabe acá. Si no fuera el caso, entonces tendría que dar un valor de presión para buscar en las tablas de sobrecalentado.
Igual si se sale, perdón, si se saliera, es decir, si fuera menor a esta de acá, tendría que darnos presión para buscar el líquido comprimido. Y si la presión fuera muy pequeña, por debajo de 5 megapascales, haríamos de nuevo lo que hicimos en el ejemplo anterior, de aproximar con la A4 y la 5 a la temperatura que nos den, o a la presión que nos den en líquido saturado. Entonces, esta primera parte, solo de análisis con un equipo, digamos, con una sola línea, tal vez es un poco confusa, pero ya cuando vean ranking, ahí sí ya va a ser casi el mismo patrón y ya no va a ser tan complicado. Pero aquí el primer parcial es donde más, por lo poco, pues, así como esta tabla, por ejemplo, para no estar repitiendo lo mismo de la temperatura, busquen nada más, dan presión, busquen lo demás. Entonces sí existen esos como casos especiales, si así se les puede llamar. Pero sí, la ecuación creo que sí la ven. Esta sí la ven esta semana que viene. Igual podemos hacer el siguiente sábado otra reunión para resolver más. Y si tienen algún otro problema durante la semana, pues me lo pueden escribir, sí, me lo pueden mandar por mensaje y ya. O sea, yo lo resuelvo y ya cuando nos reunamos, pues ya les explico. Pero sí, algunos casos, es que no pensé que fueran, bueno, sí sabía que existían, pero no recordaba también esos casos, como el de la aproximación y acá el de la ecuación. Aunque la ecuación, como les digo, sí la van a usar. No sé si respondí a tu duda o si te generé más duda. No, yo siento que viendo las ecuaciones y todo, y con la tarea que no está, es que preocupa porque no, Sí, solo tenemos 3 días y sí. está fea el asunto. Le voy a preguntar al ingeniero por la tarea. Le voy a preguntar al ingeniero por la tarea porque yo lo saqué de la tarea que yo hice para diciembre. Porque, como les digo que sí, me agarró un poquito en curva el ingeniero porque me escribió pues, solo que viera la clase el viernes y yo no tenía material preparado. Pero le voy a preguntar por la tarea y a ver qué me dice. Pero igual voy a ver esta semana qué tanto avanza. Porque el primer parcial que yo recuerdo no está tan complicado. Es decir, ese sí, como llenar la tabla. Entonces puedo buscar más ejercicios así, como estos. Y si ven ecuaciones, pues de ecuaciones para llenar datos. Y ya. No sé si tienen alguna otra duda. Le voy a comentar, porque anoté lo primero, el video que me dijo el chico del sistema abierto y cerrado. Lo de las temperaturas. Y lo de la tarea. Una pregunta que encontré, porque estaba explorando en Google, y hay una pregunta que dice, ¿el vapor de agua, es posible tener vapor de agua a menos 10 grados? No, ¿verdad? Vapor de agua. Ajá, así es. Dice, Vapor es posible tener vapor de agua a menos 10 grados centígrados. Vamos a ver, quiero ver en la tabla una cosa. Vapor de agua. Si se trabaja con agua, no.
porque la presión, el agua a nivel del mar hierve a 100 grados aproximadamente. Y a medida que aumenta la altura, el agua hierve a menor temperatura porque hay menor presión atmosférica. Bueno, que también se puede hacer en vacío, pues. Pero el agua sí puede hervir, no necesariamente a temperaturas altas. El agua puede hervir a temperatura ambiente si se disminuye bastante la presión. Pero para que haya vapor de agua a menos 10 grados, yo diría que no es posible. ¿Tiene respuesta a la pregunta? No, porque solo es una imagen, porque solo dice sí y no y por qué. Pues yo es lo que diría. Que no, porque el agua empezaría, bueno, se evaporaría antes de llegar al cero. La temperatura, pues. Es decir, ya habría vapor. Bueno. No, ya digo que no. Pero lo voy a buscar. Que me dejó curiosidad. Y no sé. Es que no sé cómo van. Déjame ver. Yo no me guío tanto por el libro. Yo lo que estoy viendo es los temas que ahorita ya vieron las propiedades de las sustancias, ya vieron bueno, no la construyeron, pero ya vieron en la campana, digamos, la curva de temperatura, entropía, aquí es entropía, pero puede ser volumen, entalpía, energía interna. Entonces ya vieron eso. Y ahorita lo que tocaría, según lo que recuerdo yo, es que vean la ecuación. Ya, de hecho, ya empezaron a ver casi la ecuación porque ya están viendo el título, la calidad. Entonces, tocaría ver la ecuación. Y pues yo digo que ahí se quedan, ¿no? Porque en 3 clases. A menos que el ingeniero me diga que ve otra vez la clase o que haga ejercicios. Entonces, pero igual serían ejercicios del tema. Lo más seguro es que sí vean esto, la ecuación. El ranking, no sé. Le voy a preguntar, pero no les puedo asegurar que sí o que no. Porque solo él sabe cómo va. Capítulo 1. Aquí no sé tanto. Propiedad. Capítulo 3. Sí, van por acá, miren. Van por acá. Esto no lo van a ver. La fase sólida. Tablas de propiedades. Es lo que, bueno, traté de explicarles. Este capítulo lo voy a leer. 22. Para ampliar lo de las tablas. Ecuación del gas ideal. Estas ecuaciones creo. Y del capítulo, después del capítulo 3, se saltan al... no. Sí, solo esto ya no lo ven, creo. Y se ven a... y de acá. Creo que sí se salta acá. No sé si soy yo, pero se está cortando un montón. Creo que soy yo.
Yo también lo escucho bien. No sé si los demás escuchan bien. Ese eres tú. Le voy a preguntar al ingeniero por la tarea. Y hasta qué tema más o menos van a ver. Y voy a ver si encuentro algunos ejemplos para resolverles. Y ya. Esto sería. No sé si tienen alguna otra duda. Por el momento no, gracias. Va. Entonces, si no tienen más dudas, creo que sería solamente eso. Gracias por venir. Y cualquier cosa me escriben por mensaje, no se preocupen. Que tengan una feliz tarde y lean los capítulos. Gracias, auxiliar, por tu tiempo. Feliz tarde. Gracias, auxiliar. Gracias, buena onda. Feliz tarde.